En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. ¿Qué seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo? Yo soy el Señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. El aliento se me cortaba en la garganta, seco y áspero, mientras el viejo Plymouth chirriaba, quejándose con cada giro del volante. Me aferraba a él como a un salvavidas, mis nudillos blancos contra el plástico frío. Los neumáticos silbaban sobre el asfalto mojado, una melodía estridente que, paradójicamente, me tranquilizaba, era el sonido de la huida, el eco de cada metro que me alejaba de aquel velo de niebla que se estiraba como una garra pálida, devorando la carretera a mis espaldas. Mis ojos no dejaban de espiar por el retrovisor, esperando ver emerger de nuevo aquellas siluetas. El terror no era solo el recuerdo de lo que había visto, sino la pegajosa certidumbre de lo que ahora sabía. La verdad, una membrana invisible y fría, se me había adherido como una segunda piel, alterando cada percepción, cada latido. El olor. Ah, ese olor. Acre a copal quemado. Mezclado con la humedad putrefacta del bosque y un matiz metálico, como óxido antiguo y sangre coagulada, seguía impregnando la cabina, aunque cada segundo que me alejaba de la carretera parecía disminuir, retrocediendo a regañadientes como una marea oscura. Había conocido la regla, sí. La había leído en esa nota manchada, no solo de lo que parecía barro seco, sino también de una sustancia rojiza diluida que no quería reconocer, encontrada pegada a mi parabrisas, milagrosamente visible a pesar de la densa bruma. La caligrafía era tosca, desesperada. Como si hubiera sido garabateada bajo la amenaza de algo inminente. No rompas el patrón. No rompas el círculo. Solo sigue el camino, rezaba con una crudeza que ahora me ponía los pelos de punta. La seguí. Una sola y desesperada vez. Y funcionó. Como por un entendimiento tácito, aquellas figuras oscuras, retorcidas y grotescas, con movimientos espasmódicos y siluetas distorsionadas que se agitaban en el límite de la niebla, me abrieron paso. Sus formas se disolvieron no en el aire, sino en la misma neblina que parecía darles forma. El silencio opresivo que las acompañaba se quebró por el ronroneo moribundo de mi motor, mientras mi pie se hundía en el acelerador. Cada segundo que aceleraba me alejaba más de aquella carretera fantasma, de la densa niebla que lo ocultaba todo, pero no del conocimiento grabado a fuego en mi mente. No de la resonancia de un miedo que ahora tenía nombre. El mundo, comprendí, no había terminado en un apocalipsis común, de afectados, que devoran sin propósito. Estaba siendo devorado lentamente, sí, pero por algo mucho más antiguo y voraz, un depredador que se alimentaba de la ruptura, del caos. De la mera disolución de la realidad. Las criaturas de la niebla, esos zombis retorcidos, no eran la amenaza final, eran, de algún modo grotesco y profundamente trágico, la primera línea de defensa. La costumbre que se heredaba. Aquel patrón de comportamiento que yo había seguido sin entender, un ritual de evitación, una súplica muda, una danza entre la supervivencia y el terror, no era una maldición impuesta, sino una advertencia ancestral, una cadena de protectores involuntarios, guardianes de un velo que no debe romperse. La urgencia de la nota, la precisión de sus palabras, ahora tenía un sentido macabro, no era una sugerencia, sino una ley, una regla escrita con la sangre de los que no la siguieron. Ahora, cada vez que siento ese olor particular, ese hedor a copal quemado y metal oxidado, un escalofrío me recorre la espina dorsal. Tensando cada nervio hasta el límite. Es como un mapa olfativo del peligro, una señal inconfundible de que estoy cerca de un límite, de un portal que estas cosas protegen. Es una tortura sensorial constante, un recordatorio perenne de mi nueva, e indeseada, posición. Y a veces, cuando mi teléfono vibra con una llamada perdida en las horas más oscuras de la madrugada, y reviso el buzón de voz, oigo esa respiración irregular, un jadeo seco y pausado, un sonido que parece rasgar el silencio. No es la de un desconocido. No, el pánico es mucho más profundo, más íntimo. Me pregunto si la respiración al otro lado no soy yo mismo, el próximo guardián, la siguiente pieza en esta costumbre infernal.
El camino sigue, interminable, y ahora sé que mis ojos están abiertos a una verdad que preferiría no haber descubierto. Estoy atado a esto. Heredé la vigilancia. La acepté al girar el volante. No hay vuelta atrás. Las palabras finales del diario se grabaron a fuego en mi mente, resonando con una nueva y perturbadora verdad mientras mis pies, casi de forma autómata, me guiaban fuera de la cabaña. El diario era un volumen viejo, con las tapas desgastadas y páginas manchadas por la humedad y lo que parecía ser una mezcla de tierra seca y sangre coagulada, la tinta corrida en algunos pasajes por el sudor o las lágrimas del autor. Cada letra, cada frase, parecía haber sido escrita con una desesperación frenética. Un testimonio agónico de un alma al borde del abismo. Los guardianes no son los depredadores, había escrito el autor en una caligrafía temblorosa, casi ilegible en el último párrafo, son el muro, la última defensa contra lo que se agita más allá, la barrera entre la luz y el olvido. Una oleada de frío me recorrió. No por la baja temperatura del bosque, sino por la comprensión escalofriante de que mi percepción inicial había sido un engaño cruel, una ilusión forjada por mi propio miedo. El aire del claro en el bosque seguía impregnado de ese olor a copal, pero su naturaleza había mutado. Ya no era solo una señal de peligro que me hacía huir, sino una advertencia profunda, un grito silencioso de sacrificio, un lamento de los condenados. En una de las páginas finales del diario, un dibujo grotesco y rudimentario me heló la sangre, deteniendo mi respiración. No era una obra de arte, sino un testimonio de terror puro, trazado con líneas gruesas y urgentes que apenas contenían la forma, como si la mano que lo creó temblara incontrolablemente. Mostraba una barrera de formas humanas, esquemáticas pero inconfundibles, figuras agonizantes con brazos extendidos, y detrás de ellas, una grieta en la realidad, una sombra palpitante que parecía devorar la luz misma, un vacío absoluto que prometía la aniquilación. Era una representación cruda, pero de una claridad brutal, del infierno mismo manifestándose. La niebla, que antes me había parecido un velo de la muerte, ahora se arremolinaba con un significado completamente nuevo, revelándose como una membrana viva, un tejido etéreo que separaba este mundo de un abismo inimaginable, un portal dimensional al borde del colapso. Las figuras, a las que antes había temido con una visceralidad pura, se giraron lentamente hacia mí. Sus movimientos ahora lentos, casi mecánicos, desprovistos de intención depredadora, más bien cargados de una fatiga eterna. Los susurros que antes interpreté como burlas o gruñidos amenazantes, ahora sonaban a lamentos profundos, a un dolor antiguo, un eco de sufrimiento que resonaba en mi propio pecho. Como si mi alma se uniera a su pena. No era un engaño, pude sentir su carga, una pena insoportable que se adhería a su existencia, pero seguían en su puesto, formando un círculo inquebrantable, una muralla de carne y espíritu corroídos, una defensa contra lo que se escondía. Observé a una de esas siluetas, más tenue y etérea que las otras, acercarse con lentitud al borde de la neblina. Extendió lo que parecía una mano esquelética, un apéndice frágil y alargado, y al rozar la bruma, se distorsionó violentamente. La piel se estiró, se retorció, y se transformó en un tentáculo oscuro y segmentado. Cubierto de algo que parecía mucosa brillante y ojos sin párpados, una extensión de algo ajeno, algo que no le pertenecía a ese ser ni a este plano de existencia, algo que la propia niebla intentaba contener. Retrocedí, el terror ya no por ellas, sino por la pavorosa verdad que acababa de presenciar. La niebla no era solo una capa densa que ocultaba, era el límite, la frontera de un umbral insondable, una herida abierta en la realidad que sangraba oscuridad. Y esas figuras, a las que tanto había temido, eran los centinelas, los custodios agonizantes de lo que se ocultaba más allá. Sacrificados para mantener el velo intacto, la primera y última línea de una guerra cósmica. El olor a copal se hizo insoportable, una densidad palpable que raspaba la garganta, quemaba las fosas nasales y dejaba un regusto metálico y amargo en la boca. Era la advertencia más cruda y brutal del límite inminente, un presagio inequívoco de que algo se estaba desbordando. De que la barrera estaba a punto de ceder. Las figuras, los afectados, se movieron con una prisa nueva, una desesperación febril,
formando un círculo casi perfecto frente a mí. Sus cuerpos, ya apenas más que siluetas andantes y etéreas, temblaban no de frío, sino de una tensión insoportable. De un esfuerzo sobrehumano que consumía lo último de su esencia. Sus ojos vacíos, cuencas oscuras en rostros desdibujados, me miraban a través de la neblina, un velo que ahora entendía como una barrera frágil, una piel que se estiraba hasta el punto de la ruptura, una membrana a punto de rasgarse. Detrás de ellos. En el centro exacto de ese círculo tembloroso, la niebla no solo se arremolinaba, palpitaba con una energía distinta, más oscura, más antigua, una fuerza que no pertenecía a este mundo ni a ninguna lógica conocida, una voluntad alienígena. Era un latido irregular, un ritmo alienígena que resonaba en el aire mismo. Una vibración que parecía desenfocar la realidad a mi alrededor, distorsionando las formas de los árboles, el contorno de las rocas, incluso mis propios pensamientos, que se volvieron lentos, confusos y fragmentados. Era un zumbido bajo, apenas perceptible al principio, pero que se intensificaba, transformándose en un murmullo cósmico que prometía el olvido, la disolución de todo. La temperatura fluctuaba salvajemente, de un frío helado que calaba los huesos y hacía tiritar mis dientes, a un calor asfixiante que me hacía sudar profusamente, empapando mi ropa hasta la piel. Una oscilación que me desorientaba por completo. De repente, uno de los guardianes se derrumbó. No cayó con el estruendo de un cuerpo o el lamento de una voz, sino que su forma, ya tenue, se disolvió en una nube de ceniza gris que se dispersó al instante con un susurro seco. Como el último aliento de una vela extinguida, un eco de vacío. Un espacio se abrió en el círculo, un agujero en la defensa, una herida. Con su desaparición, el zumbido se intensificó, volviéndose una pulsación insoportable que sentía en mis huesos, resonando en mi cráneo, amenazando con desgarrar mi cordura. En ese momento, la regla olvidada del diario, la que hablaba de no romper el patrón, adquirió un nuevo matiz, una urgencia fatal. Una luz. Había una luz débil, azulada y fría, emanando del centro, de esa grieta en la realidad que ahora era más visible, más hambrienta, como un ojo que se abría en la oscuridad. No era cálida ni reconfortante, era una luz que parecía chupar el calor del ambiente, una luminiscencia engañosa, una trampa visual. No sigas la luz, susurró mi mente, una voz que no era la mía, sino la de todos los guardianes caídos, un coro espectral de advertencia. No era una promesa de salvación, sino una trampa mortal, una boca abierta que esperaba para devorarlo todo. El brillo no era una guía, sino la manifestación de lo que intentaban sellar, una invitación al abismo, al vacío primigenio. El verdadero enemigo no era tangible, no era una criatura de carne y hueso con colmillos o garras, sino una herida abierta en el tejido mismo del mundo, una fuerza que buscaba disolverlo todo en la nada, en el caos absoluto. Y aquellos a quienes había temido y huido, con sus susurros y sus movimientos rígidos, eran la última, la frágil defensa, el sacrificio final ante la oscuridad que se abría paso. Los verdaderos héroes olvidados. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.